Un hombre. 30 ciudades. Un objetivo. Visitarlas todas. Alterados Pictures presenta El problema del viajante de comercio. ¿Cuántos itinerarios posibles existen? ¿Cuál es el más conveniente? El problema del viajante de comercio. Muy pronto. En matemática, aunque parezca lo contrario, no está todo inventado. En realidad se publican 200.000 teoremas por año, es decir que en realidad se resuelven en el orden de 200.000 problemas cuya solución no se conocía. Esto es porque el concepto, la idea de matemática que uno tiene es equivocado. Uno cree que está todo cuadrado, todo cerrado, todo resuelto y no es así. Lo que quiero hacer ahora en el programa es plantear un problema que tiene muchos años, es un problema muy complejo, muy lindo, muy atractivo. Los invito a que presten atención porque el planteo en sí mismo es muy fácil de entender. Acá está. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Para comenzar a entender este problema, imagínese que el viajante de comercio recién empieza en el rubro y tiene solo 2 ciudades para visitar. Puede ser un gran día. ¿Cuántas maneras diferentes tiene de recorrer esas 2 ciudades? Esto es fácil. Evidentemente hay solo 2 caminos posibles. Primero la ciudad A y luego la B, o primero la ciudad B y luego la A. El asunto es fácil. Por ejemplo, si uno tiene 2 ciudades, entonces tiene 2 caminos posibles. Empieza en una, va a la otra y vuelve, o al revés, empieza en la otra, viene para acá y después vuelve. O sea, con 2 es fácil. Con 3 ciudades ya hay 6 caminos posibles. Lo invito a usted para que haga las cuentas y se va a dar cuenta justamente de que no es ya tan sencillo. Hay 6 posibilidades. Después, si uno tuviera 4 ciudades, ya entonces la cantidad de caminos llega a 24. O sea, en cuanto agrego una sola ciudad, he pasado de 6 a 24. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomemos ahora 5 ciudades para poder entender la complejidad de este problema. En principio, podría empezar el recorrido en 5 puntos distintos. Una vez que eligió el primero, le quedan 4 alternativas para la segunda parada. Es decir, que nada más que para recorrer las primeras 2 ciudades, entre las 5, hay 20 maneras posibles. Y para sumar la tercera, a las 20 opciones hay que multiplicarlas por otras 3 ciudades, con lo cual ya tendrá 60 formas de recorrer los primeros 3 puntos. Ahora solo quedan 2 destinos, por lo cual las alternativas se han transformado en 120. La quinta ciudad es la que sale por descarte, ya que es la única alternativa que queda por recorrer. ¿Cómo llega entonces a estos 120 itinerarios? En este caso, multiplicando consecutivamente los primeros 5 números naturales, ya que elegimos 5 ciudades, es decir, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, lo que da 120. Este número, 120, es lo que en matemáticas se conoce con el nombre de factorial de 5 y se representa de esta manera. O sea, si uno tuviera n ciudades, con n digo cualquier número, entonces habría factorial de n posibles caminos. Y cuando el número n es grande, cuando el número de ciudades es muy grande, el factorial de n es inmenso. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que recorrer todas las ciudades de una provincia, ¿qué debería hacer? Para 6 ciudades hay 720 posibilidades, para 7, 5.040, y para 10, más de 3,5 millones. ¿Y si tuviera que recorrer las 23 capitales provinciales de nuestro país? Ahí hay más de
25.000 trillones de rutas posibles. Y no se olvide que nuestro viajante no solo tiene que saber cuántas son, sino que además debe analizarlas para ver cuál es la más conveniente. Y ruegue que el negocio no se expanda, porque para 60 ciudades el número es impronunciable. Hace muchísimos años que hay mucha gente en el mundo pensando en cómo resolver este problema. En particular, en el año 1954, 3 investigadores, Fulkerson, Danzig y Johnson, encontraron un método que aproximaba de acuerdo con la cantidad de ciudades. Aproximaba quiere decir que permitía resolverlo cuando el número de ciudades era acotado, era chico. En el año 2001 eso se mejoró a tal punto que encontraron una forma de recorrer las 15.112 ciudades alemanas, y eso en el camino más económico para hacerlo. Ahora, eso llevó 100 computadoras trabajando. Si usted quisiera hacerlo con su computadora personal, le llevaría 22 años correr ese programa para poder encontrar el método que sirva, o mejor dicho, el camino que sirva para recorrer en forma más económica las 15.112 ciudades alemanas. En todo caso, lo que yo quiero decir a propósito del problema del viajante de comercio es que además de resolverlo en forma teórica, esto tiene aplicaciones en robótica, aplicaciones en la industria automotriz, es decir, no es solamente un problema teórico usable para un viajante de comercio. La problemática del viajante de comercio es aplicable a nuestra manufactura en el proceso de perforado de las plaquetas por control numérico, a fin de poder tener un tiempo de producción lo más bajo posible, que eso implica un costo reducido. Lo mismo ocurre con la máquina, de microposicionado de componentes, que también importa, el ciclo de trabajo. En esta máquina aplica el problema del viajante de comercio en 2 aspectos. Una es en el posicionado de los microcomponentes en la placa de circuito impreso. En el segundo aspecto es en la búsqueda de cada uno de los componentes en los alimentadores. Que lo que se pretende es minimizar, el recorrido de las máquinas y por ende, los tiempos para lograr un costo de producción mucho más bajo. Hemos presentado entonces un problema que no tiene solución en el caso general. Es decir, si el número de ciudades es pequeño, se conoce la solución. El asunto es poder resolverlo siempre, cualquiera sea el número de ciudades. Es decir, es un problema abierto, la solución dependerá de cuán rápido funcionan las computadoras o que a alguien se le ocurra una idea que hasta ahora no apareció. A tal punto que la Fundación Clay tiene elegidos 7 problemas que ha designado como que son los problemas por los cuales va a pagar $1 millón a aquel que lo resuelva. Y el problema del viajante de comercio, es uno de ellos.